Amigos, ya tuvimos nuestra plática seria, aterrizada, tranquila. Toca volver a subirse al barco de puta madre, qué equipazo tenemos. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del ataque romano. Nos vamos a centrar exclusivamente en el ataque romano. Ya habrá otros videos en donde vamos a analizar el mediocampo, la defensa, el equipo completo, pero creo que a día de hoy lo que hace más ilusión y los fichajes que ha traído la Roma, pues se centran mucho en el ataque. ¿Cómo va a jugar la Roma? ¿Cómo va a ser atacando? ¿Cómo se va a adaptar el estilo de Dobbik combinado con Soulé, con Dybala? No. O sea, es que estamos emocionadísimos. Les tengo noticias, mis queridos amigos romanistas, y es que todo parece indicar, y estoy en un 80-90% seguro, de que la Roma va a volver a jugar un esquema que nos va a poner sentimentales. Un esquema que veíamos cuando nuestro capitán Francesco Totti estaba en el terreno de juego. Daniele De Rossi conoce a la perfección cómo jugaba esa Roma que llegó a conquistar grandes corazones en toda Europa, esa Roma que llegó a semifinales de Champions, esa Roma que luchaba año con año los primeros lugares en la liga italiana. Es una Roma que utilizaba un esquema en donde teníamos un 4-2-3-1 y De Rossi lo estaba volviendo a implementar. Una Roma que recuerda a un delantero fijo, por detrás Francesco Totti. Chulada. Parece indicar que De Rossi va a volver a ese esquema, un esquema que lo conoce, se sabe. Y qué mejor que aprovechar las cualidades de un mediocampista ofensivo, de ese mediapunta que en su momento era Francesco Totti, pero ahora cayendo en ni más ni menos que en Paulo Dybala. Eso es lo que tiene De Rossi planeado. Yo lo sé, ya estuve viendo sus amistosos, estuve viendo las alineaciones, los cambios que ha hecho y está preparando todo para este regreso del 4-2-3-1. Y estas son las posibles variables que podría tener De Rossi para el ataque romano. Vamos a comenzar con lo que yo creo que sería la más lógica, teniendo en cuenta los minutos que le ha dado Daniele De Rossi a los dos jugadores que ya estaban, que en este caso van a ser Pellegrini y Paulo Dybala, y los dos jugadores que se trajeron, es decir, Matías Soulé y Artem Dobbik. En este 4-2-3-1 el delantero no va a cambiar, el delantero va a ser Dobbik, sí o sí. Pero luego tenemos a los tres que van atrás, dos abiertos por extrema y uno que va a ser como ese enganche y que va a repartir el queso, que va a meter el pase final y que cuando menos nos lo esperamos, ¡pum!, golazo en la puta escuadra. Ese puesto en este esquema es para Paulo Dybala. Y obviamente por los costados tenemos a Soulé y tenemos del otro lado a Pellegrini. El puesto de Pellegrini yo creo que va a ser fijo en este lado de la izquierda, porque si Pellegrini a final de cuentas lo retrocede al medio campo, híjole, obviamente en este esquema pues estamos jugando nada más con dos mediocampistas, y que si bien los extremos pueden tener un retroceso importante, Soulé es un jugador que se va a adaptar a tener retrocesos, igualmente pues Pellegrini lo puede hacer, pero dudo mucho que Pellegrini sea un jugador que De Rossi lo vaya a ocupar para el medio campo, salvo para algunas situaciones, y como medio campo me estoy refiriendo exclusivamente a esos dos lugares que están abajo del ataque romano, de los tres que están por encima y el delantero. Los dos que están allá abajito, ese lugar yo creo que Pellegrini lo va a ocupar en algunas contadas excepciones, pero su lugar va a estar en el lado de la izquierda, o nos pasamos al segundo esquema probable. El segundo esquema probable lo contempla igualmente a Dobbik en la parte de arriba, por supuesto, Dybala como un jugador que va a jugar en la parte de la derecha, y Pellegrini siendo la función de Francesco Totti, ¿no?
a ese puesto así se va a llamar, el puesto de Totti. Lo podría ocupar Dybala o lo podría ocupar Pellegrini, bajo más o menos las condiciones de cada jugador. Tanto Pellegrini como Dybala tienen experiencia en esa posición y tienen el toque final que le gusta a Daniele De Rossi, ese pase incisivo, ese pase, esa pegada de larga distancia que le gusta, que tenía el capitano. La tiene Dybala, la tiene a Pellegrini, obviamente cuidando las proporciones. No nos vamos aquí a comparar con Francesco Totti, pero son jugadores que cumplen esa función. Y del lado de la izquierda podría tener, digamos, ahí una opción de poner a Soulé a perfil cambiado o al Shaarawy. Esas son, digamos, las opciones que podría tener Daniele De Rossi en estos dos esquemas. Dogbik no se mueve, es el delantero. Dybala puede ocupar el lugar de Totti o el lugar como abierto a la banda derecha, aunque yo siento que es más probable que Dybala se quede en medio, que Soulé vaya a la derecha, y pues a la izquierda va a ir Pellegrini, porque Pellegrini es el capitán de Rossi. A mí, yo honestamente pondría al Shaarawy, pero hay que ser realistas. Para De Rossi, Pellegrini es un jugador muy importante y va a jugar, va a ser titular en Roma, entonces lo más probable es que va a jugar en el sector de la izquierda, pero también, ojo, también podría ocupar ese rol de Francesco Totti por atrás del delantero, abierto Dybala, y por el otro lado a perfil cambiado Soulé o el Shaarawy. Y como último esquema, digamos, que también es bastante viable en diferentes circunstancias. Hay que ver los jugadores cuando no se lesionan, porque va a haber rotaciones obviamente, pero estamos hablando de los esquemas que regularmente De Rossi puede lanzar como equipo titular. Y obviamente en el otro titular es obviamente un esquema igualmente parecido, con Dogbik arriba, con Dybala como enganche, como el rol del capitano, y del lado abierto Matías Soulé, y el Shaarawy como abierto por extremo por izquierda. Este esquema lo veo un poquito más complicado, porque estamos teniendo en cuenta que a Pellegrini, en todo caso, entonces bajo este esquema lo utilizaría como uno de los dos mediocentros, ¿no? Y es complicado que la Roma juegue con un Pellegrini, porque Pellegrini tiene más cualidades de atacante que de un jugador defensivo. Entonces este esquema obviamente ya sería muy agresivo, porque estás hablando de que estás jugando con 4 jugadores arriba de las cualidades, que ya sabemos qué cualidades tienen los jugadores. Y si bien tanto el Shaarawy como Soulé pueden tener bastante sacrificio, Dybala y Dogbik, la verdad, veo complicado que retrocedan tanto. Y luego en el medio campo, pues sí, podrás tener a Paredes, a Bove o a Cristante, pero al lado va a tener a Pellegrini. Y Pellegrini, si bien también tiene su labor de recuperación y sabe defender, por lo que se destaca es en el ataque, y Pellegrini no se va a quedar atrás. Cuando la Roma vaya a atacar, Pellegrini se va a sumar. ¿Cuál va a ser el problema? Que si la jugada no sale para defender, pues solo vamos a tener a un mediocentro y a la defensa, y chingue su madre. Entonces veo muy complicado este esquema. Se puede llegar a dar, sí, se puede llegar a dar. Dudo que Pellegrini sea banca, pero en una circunstancia en la cual De Rossi quiera o necesite el gol, imagínense que vamos perdiendo 1-0, 2-1, lo que quieran, es probable también este esquema en donde los 4 atacantes adelante sean el Shaarawy, Dybala, Soulé, Dogbik, y todavía en el medio centro, no sé, Pellegrini acompañado del que me digan, Paredes, Cristante, Bove. Puede ser. Y ya sería un esquema bastante ofensivo, porque estamos hablando de 5 jugadores que su rol principal es atacar. Lo veo complicado, pero en algún momento creo que se puede llegar a dar, y creo que esas son las circunstancias ideales para el esquema de Daniele De Rossi. Ahora vamos a volver a hablar del esquema pues más lógico, más normal. El primero: Dogbik, Dybala, Soulé, Pellegrini. ¿Qué tal ese ataque? Piénsalo tantito. Me prendo. La realidad es que me prende bastante. De por sí, Dybala tiene una capacidad asociativa muy buena con Leandro Paredes, que es su compatriota. Con Soulé se va a intentar involucrar al máximo, lo va a intentar desempeñar, lo va a desarrollar, le va a dar pases.
vaya, o sea, a final de cuentas son jugadores que quieran o no, pues tienen química entre sí, se conocen, se saben, se llevan bien. Y luego súmale a Dogbie, que llega como el delantero referencia, y súmale, órale, hoy no vamos a tirarla a Pellegrini, súmale la experiencia del capitán Pellegrini, del pase que puede tener. Si hay un jugador que puede poner buenos pases en Roma, pues es Pellegrini, es Dybala. Entonces, pues la realidad es que no deja de emocionar. Incluso si no es Pellegrini, si es el Shaarawy, excelente. Estamos hablando de que la Roma va a tener un ataque de primera calidad, y es difícil no emocionarnos con este ataque. Un 4-2-3-1 que recuerda las mejores épocas de Roma de la mano del capitano. Y con jugadores que, cuidado, porque ese Dogbie va a ser nuestro Edin Dzeko prácticamente. Dybala siendo nuestro Totti, ¿no? O sea, de huevos. Soulé siendo nuestro Mohamed Salah. ¿De qué estamos hablando, no? Y en la parte de la izquierda, pues teniendo un jugador que se puede incorporar por el medio, como el Shaarawy, que puede defender cuando necesitemos un jugador que más o menos baje a defender. No tengan duda de que ese lugar va a ser para el Shaarawy, y cuando queramos que el equipo sea agresivo, va a estar ahí Pellegrini. Y aún así esperemos tener más alternativas. Hay que ver a dónde posiciona la Roma a Enzo Lefebvre, cómo juega para Daniele De Rossi, porque bajo este esquema Lefebvre, pues bueno, yo creo que va a ser mediocampista acompañado de Leandro Paredes, pero también tienes a Cristante, tienes a Bove. Entonces Enzo Lefebvre lo podrías probar como banda por izquierda, no lo sé. Hay varias cosas que De Rossi puede probar, pero si algo es cierto es que va a volver el 4-2-3-1, y que fijos en el ataque titular de la Roma vamos a tener a Dogbie, a Dybala y a Soulé. Muy probablemente, altamente probable, a Pellegrini. Pero eso no es mayor problema. Vamos a tener un ataque literalmente de ensueño. Solo eso digo. Sin más, recuerden, aquí abajo ya saben comentar qué esperan ustedes de este ataque romano, qué expectativas tienen de cada uno de los jugadores, inclusive de los que ya estaban, como lo es Dybala, como lo es Pellegrini, qué nivel esperan de ambos jugadores, y cualquier duda, comentario, opinión, saben que es bienvenida. Sin más, recuerden darle like al video y compartirlo con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.